sino al abogado que eventualmente pueda patrocinar una acción de garantía jurisdiccional abusando francamente del derecho. Es decir, pero para esto necesita también, si usted va a pedirle la aplicación de esta disposición, pues usted además tiene que argumentar por qué. Es decir, no todos los casos son abuso del derecho, sino que sencillamente usted tiene que demostrar básicamente qué cuestiones. Pues la primera, el tema de presentación sucesiva o simultánea de acciones de garantía con idéntico contenido, pretensión o finalidad, presentadas contra la misma autoridad pública o persona de derecho privado y que tengan similar contenido y pretensión, es decir, identidad subjetiva, objetiva y causal, para no alargarnos más en este cuento. Y si usted logra demostrar que hay eso, pues el juez tendrá que aplicar la consecuencia prevista en el 23 de la Ley de Garantías. Ahí lo que yo le quería hacer presente más bien, y gracias por la pregunta, es una sentencia que sacó también esta Corte Constitucional precisamente respecto del artículo 23 del famoso abuso del derecho. A mí me parece que la decisión a la que llega la Corte aquí está equivocada, me parece que es extrema, pero es para que usted vea incluso a qué extremo llega la Corte Constitucional de entender cómo debe aplicarse la figura del 23 de la Ley de Garantías. Ocurrió en un caso de una acción de protección que una persona la presenta, la retira antes de que el juez califique la demanda y luego la volvió a presentar, ¿verdad? Esta segunda demanda sí fue admitida al trámite, fue sustanciada y luego subió a la Corte Constitucional a través de una consulta de norma, porque en la etapa de apelación el juez suspendió la tramitación del caso indicando que se había alegado que precisamente había abuso del derecho porque se había presentado ya previamente la demanda y que se había retirado la demanda antes de su calificación y que luego se la volvió a presentar, obviamente a pedido de los accionados. La Corte en esta sentencia, la sentencia número 10, si usted quiere tome nota, 10-19-CN/19 de ponencia del doctor Ali Lozada, llega al extremo de decir que es violación que es abuso del derecho el hecho de presentar la demanda de garantía, retirarla incluso antes de la calificación a trámite y luego volverla a presentar. Es decir, llegamos a ese extremo. Por lo tanto, si es que la Corte ha estimado que eso es abuso del derecho, pues no se diga el hecho de que a usted le vivan presentando, por ejemplo, ahora le presento cautelar, como me han rechazado la cautelar autónoma, mañana voy a una acción de protección. Como me rechazan la acción de protección, entonces mañana me invento una acción por incumplimiento de norma y así voy yo abusando del sistema de garantía jurisdiccional. Lo que quiero decir es que la Corte ha llegado a tal extremo de entender cómo se aplica esta figura que ha estimado que en esos casos en los que yo creo que no hay abuso del derecho, cuando usted ha presentado la demanda y la ha retirado y luego la ha vuelto a presentar, ahí yo no creo que haya abuso del derecho, pero incluso en esos casos, esa sentencia que le acabo de citar estimó que sí había abuso del derecho y que incluso en esos casos están obligados los jueces a aplicar de oficio o a pedir de parte la consecuencia del 23 de la ley orgánica de garantías. Así que no sé si con eso contesto su primera pregunta. Con respecto a lo otro me parece un poco más complejo, porque claro, no necesariamente el hecho de que los jueces rechacen las acciones de protección, no sé, usted me corregirá si le entendí mal la pregunta, pero le voy a tratar de contestar de acuerdo a lo que yo entendí. No sé si el hecho de que haya acumulación de casos en el contencioso se deba a que hay jueces que mayoritariamente rechazan acciones de protección, o el hecho de que usted vea que ahora efectivamente no solo pasa en la provincia de Chimborazo, también pasa en Pichincha y creo que pasa en todo el Ecuador, que actualmente está el sistema de tribunales distritales tan colapsado que claro, cuando uno presenta la demanda subjetiva, pues le están señalando, le llaman como rápido a una audiencia preliminar en un par de meses y cuando se acaba la audiencia preliminar, la audiencia de juicio le llaman dentro de un año, si es que tiene suerte. Y por supuesto eso es un disuasivo para en muchos casos acudir a la vía contencioso-administrativa y más bien presentar o acudir a la justicia constitucional a través de la acción de protección, incluso en casos en los que usted sabe que el tema no tiene raigambre constitucional, sino que debe zanjarse la disputa a través de un juicio contencioso administrativo. Pero a mí me parece
más peligroso arriesgar una acción constitucional que probablemente no va a tener buen destino a presentar oportunamente ya una acción contencioso administrativa cuando tiene base, porque además yo le decía, mientras conversábamos hace un ratito, que yo sí creo y que hay aval de la Corte Constitucional para proponer paralelamente las dos vías. Esto nos evita un problema, porque hasta antes de este precedente, a mí me ha tocado a veces proponer paralelamente, pero hasta antes de este precedente uno jugaba con los tiempos, entonces uno decía, a ver, calculaba, decía, bueno, propongo la acción de protección, en semana y media, 15 días tengo sentencia de primer nivel, y luego en 5 o 6 meses tengo sentencia de apelación en corte provincial, pero jugaba con ese tiempo para no dejar caducar los 90 días de la famosa acción contencioso administrativa. Ahora, insisto, usted puede ir a las dos vías y claro, va a haber siempre una acumulación en el contencioso administrativo, pero esa no es una cuestión que se va a resolver por incrementar más tribunales en el país, que podría ser una medida que podría aplicar el Consejo de la Judicatura, es decir, crear más tribunales, porque usted sí va a tener zonas en las que la actividad judicial es baja en comparación con otras provincias como Pichincha, como Azuay, como Guayas, Chimborazo, Tungurahua, donde la cosa es un poco más compleja. Creo que eso apunta más bien a una reforma un poco más estructural y más de fondo, y que creo que se está debatiendo ya en la Asamblea Nacional al Código Orgánico de la Función Judicial, para analizar la posibilidad de establecer judicaturas en salas provinciales de lo contencioso administrativo, es decir, ya no tener el sistema de tribunales, sino de salas provinciales de lo contencioso administrativo, lo que sería 23, 24 salas, y pues con eso se supone descongestionar. No sé si inclusive esa sea una solución, porque, como le insisto, siempre la carga procesal va a estar más alta en lugares donde la actividad es mucho mayor que respecto a otros cantones o a otras provincias. Por ejemplo, usted me crea en la Corte Provincial de Pastaza, una sala contenciosa administrativa, pues esa sala contenciosa no va a tener la misma carga procesal que la sala contenciosa de la Corte Provincial de Pichincha. Entonces, ya también tiene que ver con el diseño procesal que tenemos, con el número de jueces que tenemos y también con el comportamiento de los abogados, pero ya es una cuestión que todavía tenemos para debate largo, ¿no? Ismael, te leo algunas